Muy buenas noches, bienvenidos a La Controversia, un programa de la Franja de Opinión de Canal Capital. Transmitimos en directo temas de coyuntura, temas vitales del país, de la capital, y traemos siempre a un grupo de invitados, a veces protagonistas de la noticia, a veces analistas de la noticia. Hoy estamos con un grupo de analistas, con un grupo de personas que van a hacer aproximarse a las elecciones, a lo que ocurrió ayer. Y bueno, teníamos unas expectativas enormes sobre cambios importantes en el mapa político, sobre las implicaciones de estas elecciones para los temas fundamentales del país, como la paz. Teníamos unas expectativas de que algunos actores políticos iban a llegar, iban a variar, digamos, toda la estructura política del Congreso. De eso vamos a hablar. ¿Se dio eso? ¿No se dio? Y para eso tenemos unos invitados especiales. Salud Hernández Mora, periodista, columnista del Tiempo, periodista del periódico El Mundo de España. Muchas gracias, Salud, por venir. Muchas gracias a ti por la invitación. Laura Wiss, ella es la directora del Congreso Visible, también es del Departamento de Ciencia Política de los Andes, politóloga. Sí, señor. Politóloga. Entonces, muchas gracias, Laura, por acompañarnos. Alejo Vargas, profesor de la Universidad Nacional, columnista del Colombiano y analista político. Muchas gracias, Alejo, por muy amable, León, por la invitación. Fernando Giraldo es politólogo de la universidad, trabaja en la Universidad Javeriana y acaba de hacer un libro. Le dije que trajera la portada para mostrársela a los televidentes, para poder que se vendiera el libro, pero dice que no. Se ha anunciado mucho, pero no ha salido. Fernando, muchas gracias por acompañarnos. El libro queda pendiente, sino que no me lo alcanzaron a entregar. Sobre los partidos políticos. En Colombia, sí. En Colombia. El título es un poco largo. ¿Cómo es? Partidos políticos en Colombia, evolución y perspectiva. Evolución y perspectiva. Muchas gracias, Fernando. Y vamos a una nota de contexto para ver cosas que ocurrieron ayer en las elecciones y luego venimos al análisis. La jornada electoral del pasado 9 de marzo, las autoridades instalaron 10.727 puestos de votación en 1.102 municipios de todo el país, atendiendo a 32.7 millones de electores. En total se presentaron 2.324 candidatos para los 102 escaños del Senado, los 166 de la Cámara de Representantes y los 5 del Parlamento Andino. Así quedó conformado el nuevo Congreso de la República. Senado. 4 partidos colombianos manejan las mayorías del nuevo mapa electoral en el Senado. Por colectividades, el partido de la U, hoy considerado santismo, logra 21 senadores con fuerzas en zonas como Magdalena, Bolívar, Guajira, Córdoba, Risaralda y Valle. El Centro Democrático, con el expresidente Álvaro Uribe, opositora hasta el momento, se posiciona como la segunda fuerza del Senado, con 19 senadores y dominio en Antioquia, Bogotá, Cundinamarca, Tolima, Huila, Nariño y Bichada. Enseguida encontramos al Partido Conservador con 19 senadores y fuerza en Atlántico, norte de Santander, Boyacá y Nariño. El liberalismo alcanza 17 senadores y tiene presencia en Santander, Cauca y Putumayo. Cambio Radical obtuvo 9 senadores. Un bloque de movimientos considerados de oposición está conformado por el Polo Democrático Alternativo con 5 senadores y el Partido Alianza Verde con 5 más. Unidos, estas fuerzas consideradas como independientes tendrían 10 senadores. La Cámara de Representantes. El mapa electoral colombiano para Cámara de Representantes está conformado por el Partido Liberal Fuerza 1 de la Corporación, con 39 legisladores y presencia en Meta, Caquetá, Amazonas, Cauca y Casanare. El Partido de la U ocupa el segundo lugar con 37 representantes y presencia en Boyacá, Córdoba, Magdalena, Chocó y Amazonas. La tercera fuerza en la Cámara es el Conservatismo Colombiano, con 27 representantes y fuerza electoral en norte de Santander, Atlántico y Tolima. El Centro Democrático pone 2 representantes de lugares como Antioquia y Bogotá. A diferencia del Senado, que maneja logísticas a nivel nacional, el trabajo legislativo y político en Cámara de Representantes estará proyectado hacia lo local y los intereses de las regiones colombianas. Pero estas elecciones estuvieron caracterizadas por varios factores. Por un lado, el partido de la U fue la colectividad política más votada para el Senado al lograr 21 curules, logrando conservar su liderato pero con 7 senadores menos.
La llegada del Centro Democrático, que logró 19 escaños en la Cámara Alta y logró triunfar en la mayoría de los departamentos con problemas de orden público, a pesar de las advertencias de la Misión de Observación Electoral MOE y de fundaciones como Paz y Reconciliación, al Congreso llegarán nuevamente herederos de fenómenos como la parapolítica o candidatos apoyados económica y electoralmente por personas sindicadas o condenadas por algún delito. 30 senadores y 20 representantes cuestionados tendrán una curul dentro del Capitolio. La lista la lidera el partido de la U. La cartografía del país no ha cambiado para nada. Por ejemplo, en el Senado de la República la variación de la presencia del paramilitarismo y las mafias es un poquito más grande, apenas 33 según los cálculos de los expertos en la materia. De tal manera que así y en otro tipo de medidas, es decir, la medida de la correlación de fuerzas, tampoco veo que los cambios sean demasiado grandes. El llamado centro democrático del señor expresidente Uribe no tuvo la acogida nacional que estaban sobre la cual los encuestadores y algunos analistas de opinión estaban vaticinando. Triunfó en las zonas donde el paramilitarismo ha tenido su fuerza. Los escándalos por discriminación y las recientes investigaciones por parte de la Fiscalía parecen haberle pasado cuenta de cobro al Mira, que no logró superar el umbral necesario para mantener su personería jurídica. De 11.538.930 votos válidos, el Mira solo obtuvo 325.034 sufragios a su favor, es decir, el 2.29%, lo cual lo deja por fuera de la conformación de este nuevo Congreso. Se iba a pensar que el umbral iba a jugar un papel muy importante, incluso el Polo, Opción Ciudadana, casi que los verdes estuvieron por debajo del 4%, al final el gran sacrificado fue el partido Mira, pero digamos no llegamos a ese bipartidismo que se pensaba que íbamos a llegar, o 3 o 4 partidos. Creo que se mantuvo una interesante distribución, aunque la izquierda obviamente muy disminuida. El umbral mostró que es un factor de gran angustia y es un factor que acaba beneficiando a 4 grandes movimientos políticos, que son los que lideraron lejos de esto y que son los que están por encima de esa angustia, ¿no? Una alarmante abstención se presentó, 58%, es decir, de 32 millones de ciudadanos aptos para votar, solo hicieron efectivo su derecho al voto 14.200.000 personas. El voto en blanco obtuvo un poco más de 745.000 votos y los votos nulos estuvieron alrededor del 1.400.000. El registrador nacional Carlos Ariel Sánchez calculaba un efecto diferente en el nuevo tarjetón y aspiraba a bajar siquiera a la mitad la cantidad de votos nulos. Esa abstención creciente que hay implica que no hay opciones para la gente, o por lo menos la gente percibe que no hay opciones. Que esa realidad de abstención tan grande está indicando que cada vez la gente cree menos en la democracia o en el ejercicio electoral, al cual llamamos democracia, pero en este país es el central de la democracia. El voto en blanco se impuso en las votaciones para escoger a los representantes ante el Parlamento andino para el periodo 2014-2018. Con el 97% de las 97.400 mesas de votación escrutadas, el voto en blanco ganó y alcanzó 35.71% frente al 31.35% de votos por los candidatos inscritos. Es decir, que obtiene una mayoría simple entre un total de 6.791.398 votos válidos. Aunque aún no es claro qué va a ocurrir con estos resultados, lo cierto es que quienes ganaron no podrán posesionarse. En la consulta del Partido Verde para elegir un candidato a la presidencia, la lideró Enrique Peñalosa, que obtuvo 1.343.387 votos, que representan el 48.21%, seguido por Camilo Romero con 463.692 votos, el 16.64%, y por último John Sudarsky con 237.095 votos, el 8.50%. Puede afectar este panorama a las elecciones presidenciales, teniendo en cuenta la disminución de la intención de voto de los colombianos y la aparente apatía ante las instituciones democráticas que, más allá de renovarse, se perpetúan en el poder.
Estamos en la controversia sobre el tema del día, el tema de todos los medios, el tema de toda la gente en sus casas, el tema de las elecciones de ayer. Y empecemos con Salud Hernández Mora, hablando sobre qué cambios hubo. Salud siempre es muy crítica sobre, no ve muchos cambios, pero su voz es importante para ver esa percepción de los cambios. ¿Cómo los ve? No, yo es que no los veo grandes cambios, porque los grandes electores son obviamente las grandes maquinarias de los caciques electoreros, ni siquiera electorales, electoreros. Son personas que viven gracias de esa burocracia infame que le proporcionan desde Casa Nariño el que esté ahí. Ahora está Santos, y Santos, por ejemplo, el número 1 en votación, es el que Santos engrasó mejor toda su estructura. Le dio 68.000 millones para que se las malgaste como le dé la gana y compre lo que tenga que comprar. Y esperamos a ver qué va a pasar después. Pero yo creo que ha habido pocos cambios. Obviamente siempre llega gente buena, siempre hay gente buena, pero gente buena obligada a convivir con gente mala, y entonces pueden decir eso de que es que los buenos somos más. En este Senado yo lo que veo es que los malos son más que los buenos, pero de pronto me equivoco y ojalá me equivoque. ¿Qué cambios ve Alejo en este nuevo Congreso? A ver, yo veo un sistema de partidos políticos bastante fragmentado. Miren que no hay ninguna mayoría, lo que hay son puras minorías. Es más, ni siquiera los dos más votados, si hicieran alianza, podrían gobernar. No tienen mayoría. Eso nos enfrenta a que tenemos 4 partidos medianamente grandes, entre comillas, y 4 medianamente chicos. Pero finalmente ninguno hace nada. Esto me parece que tendencialmente puede tener desventajas, porque una atomización como la que hemos vivido ya, o como la que han vivido la región, recordemos en Ecuador nomás, en épocas de Lucio Gutiérrez, el Congreso, el partido que más tenía un 8%. Entonces, construir 51% un presidente para aprobar, eso era poner a un poconón de grupos de acuerdo, lo cual es muy difícil. Entonces veo una fragmentación de esos partidos, de esas representaciones, pero evidentemente se renueva lo que ha sido la tradición en la política. Yo creo que en Colombia se dice que en cada elección alrededor de un 30% se renuevan, pero es más por razones o generacionales o por cambio de Cámara a Senado y demás, pero digamos, no hay mayores cambios. Pero no, el ingreso de Uribe Centro Democrático en la contienda del Congreso no introduce un elemento realmente nuevo. Yo creo que hay un elemento interesante, a mi juicio, y es que creo que una centroderecha, algunos se molestan porque yo uso esa expresión y dicen, ¿por qué no digo que es una derecha? No, yo creo que ahí hay personas que estarían bastante en el centro. Yo no tengo ninguna duda en ubicar a Ana Mercedes, una persona en el centro, el mismo Eber Bustamante, etcétera. Pero eso me parece que va a tener la posibilidad de darle voz a un sector de opinión que seguramente es minoritario en la sociedad, pero es importante que esté ahí. Ojalá en la izquierda tuviéramos un sector también igual de importante. Sin embargo, yo veo ahí muy desbalanceado eso que llamaríamos la izquierda, porque esa ha sido la tradición colombiana de unas peleas entre ellos, que hace que desafortunadamente el Alianza Verde y el Polo, que son los que ubicaríamos ahí en esa centroizquierda, pero eso también es muy enredado, porque yo no sé si Iván Name de los Verdes lo podemos ubicar en la izquierda o es de los Name, pero estaba ahí en los Verdes, ¿qué vamos a hacer? Entonces digo, pero ese sector realmente es más débil, para por lo menos que esas voces distintas de la opinión se escuchen allí en el Senado y tengan participación en las discusiones. Pero creo que el grueso, y es la tradición colombiana, de ahí sí ese centro grueso, que es donde están los partidos liberal, conservador y estos otros nuevos de la U, Cambio y demás, son los que finalmente, digamos, reflejan la mayor votación y son los que terminan imponiendo, digamos, las maquinarias que aprueban la mayoría de las iniciativas. Laura, ya la labor de Congreso Visible es, bueno, hacer que las hojas de vida de los candidatos, que la trayectoria se haga, la conozca el público, y luego la labor legislativa de ellos.
Y bueno, ya lleva, ¿qué? 16 años. 15 años cumplimos. 15 años Congreso Visible, de manera que hay un acumulado. ¿Cómo ve este Congreso frente a toda la experiencia anterior? Bueno, yo creo que es un congreso que va a ser interesante. Yo creo que sí hay cambios y uno de los cambios importantes es justamente el tamaño de la oposición que va a tener el presidente que llegue, que probablemente va a ser el actual presidente, pero eso todavía no lo sabemos. Habrá que esperar a los resultados presidenciales. Creo que el tamaño de la oposición, teniendo una lista uribista grande como la que vimos elegirse ayer, va a ser importante para las discusiones y los debates que se van a dar al interior del Congreso. Creo que va a haber un poco más de polarización probablemente porque estamos viendo un partido que gana 20 curules, 19 curules que se ubican del centro a la derecha del espectro ideológico. Tenemos otros partidos que están ubicados entre el centro y la derecha también, pero no tan a la derecha, y tenemos otros partidos chiquitos, pero que también van a tener un peso importante en las discusiones, que son los partidos más de izquierda, con un gran elector que fue el senador Robledo, que lo conocemos como un senador que ha dado debates interesantes al interior de la institución y que ha dado discusiones que han puesto también sobre la mesa temas que son de carácter internacional muy interesantes. Entonces yo creo que el tamaño de la oposición en este caso replantea un poco el juego de las fuerzas que va a haber en el Congreso actual. Vamos a ver qué pasa con el Partido Conservador en su decisión de o unirse a la mayoría de la coalición de gobierno, o veremos qué otra alternativa toma en el camino, y a partir de ahí podremos hacer análisis más claros. Yo creo que es un congreso interesante, creo que hay unos congresistas que van a dar discusiones muy interesantes al interior de la institución, de diferentes tendencias ideológicas, y creo que eso le aporta a la discusión democrática. Creo que hay congresistas muy buenos que se eligieron. Por supuesto que también hay congresistas que vienen de las maquinarias de los partidos tradicionales, que probablemente algunos de ellos tienen vínculos con la parapolítica, como lo sacaron a relucir en las noticias en estos días, pero pues eso es parte de la elección que tuvimos ayer y parte del juego democrático. Fernando, bueno, mirando esta composición del Congreso, bueno, hemos hablado de estos cambios y ahora seguramente tocaremos muchos temas, pero de cara, digamos, al pasado de los partidos políticos, hay una transformaciones ahí, digamos. Por ejemplo, para decir, el Centro Democrático dice ayer el expresidente Uribe, el senador Uribe, como le dice Juan Manuel Santos ayer, que tuvo un segundo decoroso lugar en las elecciones. El senador Uribe, que dijo, nació el Centro Democrático, le ve perdurabilidad a este partido, y cómo ve los demás partidos y su historia ahí en el Congreso, ¿cómo se refleja eso? Yo la perdurabilidad del Centro Democrático lo veo en función de la necesidad que tenga el presidente Uribe o el senador Uribe. O sea, no creo que puede durar 4 años, puede durar 8 años, eso lo determinará él. Y está en relación con la forma como quedó la presencia de los partidos en el Congreso. Y quedó de la siguiente manera. Yo soy un poco más drástico de lo que dice Alejo, pronto tendiendo a acercarme a algo de lo que decía de Salud, y es que yo no veo muchos cambios distintos a 3 cosas fundamentales: que sigue acentuándose la crisis de representación política en el país, y eso reflejado por un comportamiento electoral de los ciudadanos en parte, que se ausentan porque no encuentran una comunicación con la representación política, con unos partidos, aquí no hay partidos grandes. De sorpresa nos encontramos con que el partido de la U, que tenía casi el 30% de los votos en el año 2010, retrocede a 15.4% de los votos. Es un partido mediano tendiendo a ser pequeño. Y entre el partido de la U, que es el primero en votación en el día de ayer, y el Partido Liberal, que es el cuarto, con 12.3, hay menos de 3 puntos porcentuales. Y todos son pequeños. Ni siquiera 2 podrían gobernar si se unen. Necesitarían por lo menos de 3 a 4 partidos. Eso ya crea unas dificultades dado el tipo de sistema de gobierno que nosotros tenemos. Y viene el otro paquete de pequeños partidos que van entre 4 puntos porcentuales de los votos y 6.8 en el caso de Cambio Radical, menos de 7.
Lo que quiere decir que nos encontramos frente a unos partidos medianos tendiendo a ser pequeños. Seguramente que eso va a acentuar las dificultades de legitimidad de funcionamiento de los partidos, acentuará la individualización y personalización de la política, para decir que el caso de Centro Democrático no es el único donde el acento se pone en una persona. Lo que pasa es que en los otros el acento está en dirigentes, en personas que son locales o regionales, porque no tienen la cobertura o el carisma del presidente Uribe. O sea, yo la verdad no me hago falsas expectativas. Y una cosa distinta que me parece que sí va a ser interesante en el Congreso es que la oposición crece, pero completamente fracturada. Por un lado, porque bueno, yo no ubico al Centro Democrático en el centro derecha, lejos, yo lo ubico claramente en la derecha, incluso con una cierta tendencia a una extrema ideológica de derecha, y yo diría que ese sí va a ser importante, por los debates y por la capacidad que tiene, y por el líder que está al frente de ellos, con una izquierda igualmente fracturada y dogmática también, y que es verdaderamente muchos retazos lo que hay ahí. La derecha son una colcha de retazos y la izquierda son retazos. Bueno, no es como muy alentador todo el panorama que pinta. La única que tuvo como una nota más optimista fue Laura. Pero vamos a empezar con los temas, digamos. Se tuvo la expectativa de este es un plebiscito, esta elección, la presidencial más, pero también esta sobre la paz. Este congreso se decía se va a hacer un congreso histórico porque le toca tramitar todo lo que viene de La Habana, hacer las reformas que se acuerden allá entre la SUAR y el gobierno, y luego la negociación entre el ELN y el gobierno. Y entonces sí, al Congreso de la Paz lo llama Santos, pero en general la expectativa era este Congreso le va a tocar hacer este quiebre histórico de sacar un país de la guerra, pasarlo a la paz, con unos cambios que vienen de las negociaciones. Sí, Salud, sí, esa expectativa sí es cierta. Es que yo como creo que tan importante como la violencia o el conflicto armado es la corrupción, me parece más importante incluso, y una de las razones por las cuales sigue existiendo BACRIM, no se combate como se debe a las FARC, no se combate nada, es por la corrupción tan brutal que hay, y este Congreso no tiene la menor intención, la menor voluntad de combatir la corrupción. Creo que estamos como al principio, es decir, si es que un problema más grave todavía que el conflicto es la corrupción, y tenemos ahí unos ejemplares divinos, avalados por el presidente, engrasados por el presidente, igual que el anterior, pero es que estamos en esta legislatura. Y todos felices y contentos, y sale un presidente a presumir de una victoria con una serie de caciques que a mí me daría pena. Al menos yo ganaría y me callaría y diría que hable otro, que hable Germán Vargas, que de pronto de eso sabe más que yo. Pero yo ponerme a dar la cara y a presumir de que tengo al ¿cómo se llama este que siempre se me ha atragantado el nombre? Al Musa este. Musa Besaile. Besaile, por Dios, 68.000 millones que le acabo de regalar para que... 68.000 millones. Y luego una niña de 25 años que tiene 105.000 votos. ¿De dónde se cree que salen esos votos? Es que la gente quiere renovación, que ese rollo con otros. Entonces, tú me dices, ¿Congreso de la Paz? No, es que además que Congreso de Paz, con 28% que han votado. De votos efectivos son 28%. Todos son votos nulos. ¿Tú crees que tiene legitimidad un Congreso de 28%? Eso no tiene legitimidad para un tema tan trascendente. Pero es que el tema más importante para mí, tema más clave, importante en este país es la corrupción. Y este Congreso la va a dejar vivita y coleando. Bueno, ese tema ahora es muy importante. En una próxima ronda le metemos duro a la corrupción porque Salud con mucha razón insiste mucho en este tema. Pero ahí se le tocó a usted, Alejo, usted que está apasionado con el tema de paz y que se mantiene metido en ese tema, que ha ido, ¿cuántas veces ha ido a La Habana usted? Unas 6, 7, 8. 7 veces. Yo creo que es de los, ha ido casi como los negociadores. Pero cuando no va, Tomás ahí tiene línea directa. Bueno, ¿sabe? Que decir, usted lleva muchos años. Como ese es su tema, ¿qué ve? ¿Qué papel puede jugar este Congreso? Si está en condiciones de jugarlo, ¿cómo ve esta relación? Y ahí, digamos, ¿qué papel va a tener el uribismo en ese tema? ¿Cómo se ve eso? Yo tengo una sospecha, pero que no es solamente una intuición, y es que
este Congreso quizás va a ser un Congreso de corto vuelo. Yo a rato estoy pensando si este no va a ser un Congreso por ahí de un año. ¿Por qué? Porque comparto lo que dice Salud, que es un Congreso que tiene una legitimidad muy precaria, pero en segundo lugar, porque yo creo que es tal el tamaño de las reformas que se están requiriendo, no solo por La Habana, sino por muchos otros aspectos. Yo creo que el tema de la justicia, el tema de la reforma política, etcétera, que digo, si este Congreso en el primer año no hace nada, yo estoy seguro que se va a generar desde muchos sectores un movimiento hacia una constituyente y ese Congreso puede terminar siendo, por eso digo, un Congreso de corto vuelo. Casi que digo que es un Congreso que va a tener un periodo de prueba de un año. Y en ese sentido, pues va a haber muchos factores en juego. Yo veo a Uribe que sigue en la idea de la constituyente, veo a Petro que sigue en la idea, por supuesto en la mesa de conversaciones las FARC también sigue con esa idea, los helenos también, pero hay sectores incluso elegidos que dicen, pues habría que mirar, y los propios constituyentes cada vez más reconocen que nos quedó mal hecha la Constitución del 91. Una pregunta, perdona que te interrumpa, Alejo. ¿Qué diferencia habría? Es decir, ¿qué diferencia habría entre una constituyente y lo que hay? A ver, es que o vamos a hacer una constituyente, nos vamos a traer alemanes y unos cuantos de Saturno que van a venir a formar la constituyente. No, en eso estamos de acuerdo. Es decir, yo siempre he dicho, primero, todos los congresos del mundo están compuestos de congresistas buenos, regulares y malos. Eso no, ángeles no existen en los congresos. Y segundo, los congresos dan lo que dan las sociedades. Entonces, allá están en buena medida mucho de lo que hay en la sociedad. Eso no quiere decir que toda la sociedad sea corrupta, pero la corrupción está en muchas partes, porque siempre sabemos la corrupción requiere varias partes. No es un solo que corrompe y todos los otros que son unos santos. No. No, yo no estoy diciendo que necesariamente esa constituyente pueda ser mejor. Lo que estoy diciendo es que este Congreso lo veo como un Congreso que puede tener una vida corta. Ahora, eso en general, recuerden que desde el punto de vista de legitimación juega un papel ante la sociedad, porque las sociedades siempre se van haciendo ilusiones, ¿cierto? Uno mira la Constituyente del 91 y igual no pasó mucho, pero eso genera y bienvenidos al futuro y estamos en el nuevo país y eso da para un rato y otra vez vuelve, porque digo, si los problemas de la realidad no se resuelven, pues el tema no pasa mucho. Pero yo realmente estoy en esa sospecha, lo he venido conversando con varios, que veo una situación con algunas similitudes a ese momento previo. Ahora, Alejo, pero tal como está el texto de la Constitución que autoriza que ya le das una asamblea constitucional, como está concebido no sustituye ningún Congreso, es como un cuerpo al lado del Congreso según el texto de la Constitución Nacional. Depende, porque hoy día tenemos un concepto de soberanía popular. En el pasado teníamos soberanía nacional, que esa no permitía. La soberanía popular puede o convocar una asamblea constitucional o una asamblea constituyente. Entonces, evidentemente depende, y usted sabe pero que pasa por el Congreso y los congresistas no van a... Yo no sabría. Yo no sabría si muchos de esos mismos congresistas de repente les podría gustar volver a renunciar para volver a jugar en candidatos de una constituyente, porque eso sucede con alguna frecuencia. Pero en síntesis, yo creo que el tema de las reformas de la paz, primero, lo que es el grueso, que es la refrendación, no tiene que ver con el Congreso, me parece a mí. Eso va a pasar por un mecanismo tipo una consulta popular, un referéndum, y en eso el Congreso no va a jugar mayor papel. En teoría, sí jugaría un papel importante en el desarrollo legal de algunas iniciativas de lo que se apruebe. Por ejemplo, no sé, ahí se habla en lo que hemos conocido de un fondo de tierras. Bueno, eso hay que reglamentarlo. Entonces puede que requiera una ley, entonces eso hay que pasarla. Pero si es una ley ordinaria, pues eso pasa con la mitad más uno.
a no ser que sea una ley estatutaria que requeriría una mayoría calificada. Entonces, en ese sentido, más allá de esa rimbombancia del Congreso por la Paz, yo lo que creo es que el gobierno va a tener, el gobierno Santos, si es el que lo reeligen, como pareciera ser lo más probable, va a tener una mayoría para sacar esa serie de iniciativas. Pero lo que yo veo, y es mi preocupación, es que se acentúa ayer, es que con una legitimidad tan precaria el Congreso es un Congreso muy débil. Si es precaria esa legitimidad, si es tan precario, digamos, la representación en el Congreso. Pues del fue el país. Congreso que elegimos los que salimos a votar. Sí, hubo muchísima abstención, pero no es una abstención que no se haya repetido en el pasado. Es decir, en Colombia el voto no es obligatorio y mucha gente deja de votar. No necesariamente, una de las razones por las que dejan de votar es porque no creen en los políticos, porque sienten que se van a reelegir los mismos, etc. Y siempre para elecciones legislativas siempre es muy alta la abstención, ¿no? Sí, es menos alta en las elecciones presidenciales que se avecinan, pero en las elecciones legislativas históricamente la participación es muy bajita. Que eso nos lleve a decir que es ilegítimo, pues yo no estaría tan de acuerdo, porque finalmente los que tenemos la posibilidad de elegir y queremos hacerlo, vamos a las urnas y depositamos nuestro voto tratando de hacer el mejor esfuerzo porque salgan candidatos buenos. Entonces, claro, hay muchos candidatos que son elegidos a través de maquinarias políticas no santas, otros a través de maquinarias políticas que requieren de todas maneras para poder sacar la votación que les permite llegar al Congreso a representarnos, pero yo, a pesar de que reconozco que hay problemas al interior de la institución, de que hay corrupción, como lo están diciendo la doctora Salud Hernández, a pesar de que, claro, hay prácticas corruptas, pues yo no diría que es una institución ilegítima. Tiene un nivel de credibilidad muy bajito en medio de la población, eso es verdad, las encuestas lo dicen y lo sabemos, pero creo que también la ciudadana tiene una gran responsabilidad allí, y es que ayer lo vimos en las elecciones, yo fui jurado de votación y vi cómo la gente no está informada de por quién van a votar. Llegaban en el momento de la decisión del voto a ver la cartilla sin saber por quién van a... ¿sí? Entonces, la cartilla que es una sí. cosa impresionante, una sábana que... Exacto, entonces yo creo que parte de la responsabilidad de lo que tenemos, pues la tiene la ciudadanía misma, que no hace un esfuerzo por tomar decisiones claras de por quién votar, ¿no? Yo no descalificaría plenamente al Congreso diciendo que es una institución ilegítima o sí, tiene bajos niveles de credibilidad, pero yo creo que somos nosotros los que lo elegimos. Claro, hay miles de maquinarias en muchos lugares, pero finalmente es el resultado de la democracia en un sistema, en un diseño institucional en el cual la abstención es una posibilidad, no es una exigencia como en otros países de América Latina. De pronto sería bueno pensar en una reforma, no sé si eso resolvería los problemas, pero que sea obligatorio salir a votar podría ayudar a disminuir ese poder de las maquinarias corruptas que sin duda funcionan. Fernando. Una pequeña precisión, yo no he dicho que es ilegítimo, lo que he dicho es que tiene una precaria legitimidad. Sí, hay una precisión también. Fernando, ¿sí va a jugar un papel en el tema de paz o va a ser así como dice Alejo, digamos, no va a ser muy importante su papel en ese tema? Mire, yo empiezo por hacer este comentario a propósito de lo que se ha dicho para poder como precisar mi respuesta. La estructura electoral que tienen los partidos hoy es una estructura muy precaria y por las circunstancias de cómo se dio el comportamiento electoral de los ciudadanos ayer frente a la oferta que había, se encontraron o se toparon con que tiene una estructura parlamentaria que es mucho más fuerte que la estructura electoral que tienen. O sea, unos partidos que tienen el 15%, 12%, 13% de los votos útiles por candidatos, que son el 28% del potencial electoral efectivamente, nos encontramos con que el partido mayoritario, que es el partido de la U, apenas representa el 8% de todo el potencial electoral. Claro, no hay voto obligatorio y las reglas de juego dicen que es de esa manera. Y el que le sigue, que es Centro Democrático, tiene 7%, 7,5%. Y los otros de 7 para abajo. O sea, los otros son 6 partidos más, incluyendo el Partido Conservador y el Partido Liberal. Y con eso se quedan con
17, 19, 19 y 21 curul, por lo menos los 4 más importantes. Cuando uno mira eso, evidentemente que hay un problema de precariedad institucional. O sea, y esa precariedad institucional, en parte por responsabilidad de los ciudadanos, yo lo comparto, conduce a un problema fácilmente de ilegitimidad en el ejercicio de un Congreso que ya en la opinión pública es ilegítimo. Casi que uno diría, de entrada esto entra en concierto de ilegitimidad o con una precariedad muy fuerte. Pero no es mejor que haya pluralismo, varios partidos. Todo depende, pero siempre y cuando la democracia es pluralismo, pero también necesita ser funcional. Porque esto es un tema también de responsabilidad, es un tema de representación, pero de capacidad. De capacidad como pocón, porque la eficacia y la eficiencia del Congreso es lamentable. Mayoritariamente, con honradas excepciones, uno encuentra unos congresistas, pues yo creo que son 15 o 20, el resto deja mucho que desear. Las encuestas lo indican así y todos los estudios lo indican así. Pero a pesar de eso, como esto es con mayoría y con reglas de juego, creo que el gobierno tiene el margen de maniobra, porque de pronto los resultados no eran lo que esperaba, ni tan malo ni tan bueno en términos de mayorías que requería el gobierno o que requería la oposición más radical que tiene el gobierno, que es Centro Democrático, le va a permitir poder sacar algunas iniciativas. Yo sí temo, incluso soy más ave de mal agüero a propósito de lo que decía Alejo, y es que creo que este Congreso va a tener muchos problemas con la opinión pública. Y temo que va a haber un problema de crisis de representación política rápida en Colombia. Vamos a una pausa y volvemos con este debate. Y nos vamos a meter al tema de Salud Hernández, la corrupción en este Congreso. Estamos en La Controversia, transmitiendo en directo de Canal Capital, un programa de su franja de opinión, y el debate es el debate del día de todos los medios, el debate sobre las elecciones que acaban de pasar, las elecciones legislativas, como dijimos desde el principio, unas elecciones que habían despertado muchas expectativas, que hoy ya lo tenemos al frente, la realidad de lo que ocurrió, que en la nota de contexto se vio cómo quedó la composición. Y vamos con Laura Wills. Laura, el tema de salud sobre la corrupción, las distintas manifestaciones de corrupción, una de la cual yo conozco bastante porque desafortunadamente creo yo me he dedicado a estudiar eso en los últimos 12 años, que es el fenómeno de la ilegalidad y la política, los paramilitares y la política, las mafias y la política, y otra del manzanillismo tradicional más exacerbado, dice Salud ahora, de la corrupción que viene por esta cosa indebida o que traspasa los límites también de lo debido, el clientelismo, el saqueo del erario público, la venta del Estado para obtener, digamos, ventajas electorales. Este Congreso mejora, empeora frente a lo anterior. ¿Qué fenómenos se ve desde Congreso Visible? Bueno, no sé si mejora o empeora. Sí, se repiten muchos de los congresistas que aspiraron a la reelección, lograron la curul, más creo que el 70% de todos los que aspiraron a la reelección lograron llegar al Congreso nuevamente. Eso, pues, conclusión, hay muchos de los que estaban anteriormente y algunos de los que probablemente practican estas prácticas van a estar allí. Yo creo que hay que empezar por algo en el ataque a la corrupción, que era lo que decía Salud Hernández hace un rato, y es que si no empezamos por ahí difícilmente vamos a lograr cosas positivas en el Congreso de la República. Y yo creo que hay esfuerzos que se están haciendo para promover más transparencia al interior de la institución. Por supuesto que falta mucho por recorrer, pero uno de los esfuerzos que se ha hecho, y no es el único, es el que hacemos en Congreso Visible, que es hacer visibles las hojas de vida de los congresistas y tratar de estar pendientes de todo lo que hacen al interior de la institución como legisladores. Entonces, sabemos
quiénes son, sabemos sus biografías, sabemos cómo votan ciertos proyectos, las leyes o los proyectos de ley que se discuten al interior del Congreso, sabemos qué debates de control político hacen al interior de la institución. Yo creo que esta es información muy importante que ojalá sea masivamente compartida con la ciudadanía y con otras ramas del poder público, porque es una forma a través de la cual le estamos diciendo a los congresistas, los estamos observando y queremos que hagan su labor bien. Por supuesto que hay muchas prácticas que son dificilísimamente, no se pueden sistematizar, ¿sí? No se pueden observar. Y ese es el problema que hay con el tema de la corrupción, y es que es algo que difícilmente podemos ver y podemos palpar muy directamente y sistematizar como podemos sistematizar la forma como un congresista vota un proyecto de ley. Sin embargo, yo creo que esfuerzos como esfuerzos como los que hace la misión de observación electoral, esfuerzos como el que han hecho ustedes, son primeros, nos están llevando a descubrir cosas que antes no se sabían o no se sabían tan claramente. Entonces, todo el escándalo de la parapolítica, de alguna manera, pues le ha aportado a la discusión en la medida en que salieron a relucir quiénes eran los congresistas que tenían vínculos con la parapolítica, y si bien hay muchos reelegidos o que han reelegido a sus familiares y tienen representantes ahí en cuerpo ajeno, pues el escándalo estalló, y eso de alguna manera aporta a que el tema de la corrupción se empiece a poner sobre la mesa y que los congresistas también tengan un poco de, no sé si decir la palabra temor, o que sepan que se están siendo observados. Pero bueno, yo sí estoy un poco decepcionado porque yo, de verdad, yo creía que cada que voy a una elección a examinar esto de la parapolítica, siempre tengo la ilusión de que eso se va a reducir. Y bueno, ahora, pues de estos herederos de la parapolítica, herederos, o sea, gente que está montada sobre las maquinarias que se hicieron en la alianza con el ilegal, sobre los recursos, sobre las redes políticas, sobre eso que se construyó, sobre los hombros de eso, hay 33 senadores y 36 representantes a la Cámara, o incluso creo que ya hoy en la tarde ya veía que había 2 más que están en eso, y son 69, 70 parlamentarios que vienen de ahí, de esa historia de la parapolítica. Fernando, para mí es una decepción muy grande. Quiere decir que la labor que uno ha hecho tampoco tiene como una, pues no incide mucho en los partidos políticos. No, mire, ¿Por qué los partidos políticos no se le meten a eso tan visible, tan manifiesto, tan vergonzosamente manifiesto? Mire, un país como Colombia en relación con un país como Alemania, es que en Alemania hay irregularidades electorales y políticas, pero no hay fraude electoral. Hablando de lo electoral, por ejemplo. En Colombia hay muchas irregularidades electorales y son por miles, son masivas, y hay mucho fraude electoral. Solo que allá se tramitan las irregularidades, aquí no se tramitan ni las irregularidades ni el fraude ante la justicia. Entonces todo es una impunidad total. Yo en esto sí con mucha tristeza lo digo, es mi opinión personal, a veces no tan académica, pero también lo miro en los estudios que se hacen. Yo no le veo mucha salida, salvo que haya una reforma profunda, que la sociedad haga un alto en el camino. Los esfuerzos que se hacen, como los que ha mencionado Laura, pues, que uno conoce y que son importantes, son insuficientes para la magnitud y la voluntad política, que a veces es como si fuese perversa o de mala fe, o guiada solo por intereses particulares, incluso por el crimen y por el delito y por la captura del Estado. Yo sí creo que uno de los problemas estructurales del sistema colombiano, a mí el tema de la FARC me parece marginal, se los digo con toda sinceridad, pero el tema de las profundas desigualdades sociales de esta sociedad y el tema de la corrupción, como el tema del narcotráfico, yo digo, esos son problemas estructurales de la sociedad colombiana y que no han sido atendidos. Yo creo que los partidos tienen que jugar un papel mucho más importante, pero mientras los partidos también estén capturados por la corrupción y por el delito, como lo ve uno en buena medida, no veo mucha salida. Yo creo que esto es una voluntad de todos, no sé cómo hacerlo, el gobierno debería liderar eso, pero no veo claramente que lo haga en la mejor ruta y con la intensidad y con la fuerza que se requeriría. Salud, esa impresión que usted tiene, vi una secuencia de las encuestas de Gallup, y esa secuencia ya de varios años de encuestas,
el tema empezó a coger una fuerza impresionante, la corrupción como preocupación de los colombianos. Y ha saltado realmente en las encuestas a ser un tema muy duro, más que la violencia misma y más que todas las terribles desigualdades sociales. Ya que hay un sentimiento fuerte que también pues, es el que expresa usted. Pero ahí, de ahí, ese sentimiento no se expresa en acciones o en rechazo, porque hay eso pero al mismo tiempo la gente sigue votando por los corruptos. No, yo sí creo que se expresa en rechazo porque la abstención es alta. Es decir, porque ¿para qué me va a molestar en ir a votar si va a ser más de lo mismo? ¿Qué me aporta a mí un congreso? ¿Qué cambia en mi vida un congreso? A mí me hacía gracia el eslogan del Partido Liberal, es que no tienen ni pudor para hacer la vida mejor, una cosa así, pero ¿de cuándo el Partido Liberal puede dar lecciones de nada? O vamos a combatir, entonces ahora vamos a ponernos a combatir la corrupción cuando ya tienen todas las listas gente que se ha caracterizado por sus actitudes corruptas y por sus prácticas corruptas. No, lo que pasa es que no va a cambiar nada mientras no haya una voluntad. La reelección se ha demostrado como un mal terrible. Los presidentes hacen lo que sea con reelegirse. Lo que sea es lo que sea. Lo que vamos a ver de aquí a 25 de mayo va a ser vomitivo. Entonces, lo que sea por contar reelegirte. Eso por un lado. Por otro lado, dicen, qué bueno que haya muchos partidos. ¿Para qué? Si es que no hay ninguna diferencia ideológica. A mí me va a contar alguien que Vargas Lleras es menos derecha que Álvaro Uribe. A ver, Juan Manuel Santos es un tipo de izquierdas, por Dios, es derecha pura y dura. Lo que pasa es que es una derecha tranquila y moderada porque no tiene una ideología clara, pero es un tipo de actitud y de todo, y de muchos de sus comportamientos de derecha. ¿Qué me va a contar a mí? Están todos mezclados. En el Partido Liberal convive Piedad Córdoba, que es ultraizquierda, tampoco ultraizquierda, una izquierda, digamos, un poquito radical, porque ahí con la FARC, ahí en ese ladito de la FARC, que ya es más radical, con un Gaviria, Simón Gaviria, un niño de papi, que van a contar que es ese de izquierda. Vamos a ver, entonces tú tienes una mezcla y tienes el mayor partido, el mayoritario es la U, que es una mera empresa electoral o electorera. Eso es una cosa que no es ni partido, eso es una asociación ni de amiguetes, porque además entre todos se tiran los trastos, pasado mañana están todos echándose de todo. Qué barbaridad nos hizo unos a otros. Pero luego tienes el Partido Verde. Tienes el Partido Verde, que yo creía que era una cosa más seria cuando lo voté hace 4 años, y resulta que John Sudarsky pierde la consulta. Y dice que él por ese poco menos que por esa sinvergüenza de Peñalosa él no lo apoya. Entonces tú dices, bueno, ¿yo qué estoy votando de Verde? ¿Pero qué es eso? ¿Qué partido es ese? ¿Qué ideología tiene? ¿A qué juego? Entonces, ¿qué más te da quien gane? Mientras no haya unas líneas claras, tú votes por unas ideas y que ese partido te represente. Mira, paradójicamente, el partido de la opinión ha sido el de Uribe. Paradójicamente en estas elecciones el partido de la opinión. El voto de opinión es él. No ha tenido dos estructuras. Los varones se los ha llevado los que puede. ¿Qué tiene Santos? Juan Manuel Santos tiene poder y se ha llevado a los mismos varones que tenía Uribe, se los ha llevado él. Voto de opinión, Uribe, Claudia López y bueno, Robledo. Y Robledo. Bueno, no, Robledo no es de opinión, perdona, el Polo es el único partido que tiene una ideología. El Polo tiene ideología. Si yo fuera en este país una persona de socialista, yo votaría a Polo. Yo siento que si yo voto Polo, yo voto por algo que me representa las ideas socialistas. Yo, si soy derecha, yo no sé quién yo qué soy. No, si soy. Yo soy de derechas, a mí no me representa nadie. Aquí, por ejemplo, nadie. Vamos a una pausa y venimos para discutir un tema de la repercusión de esto en las presidenciales. ¿Qué dice esto para las presidenciales? Estamos en la controversia discutiendo el tema del día, las elecciones. Alejo, la repercusión de esto en la campaña presidencial, ya tenemos el tiquete completo de los presidenciales con la llegada de el candidato de los Verdes, de Peñalosa. ¿Tiene alguna incidencia estas elecciones legislativas sobre lo que la forma como venía la campaña? Tenemos poco tiempo, pero quisiera que... Pues en principio yo veo que es bastante más difícil por ahora la posibilidad de que este tema se resuelva en primera vuelta. Me parece que le va a quedar bastante difícil al presidente y Germán Vargas, que es la fórmula con más opción de ganar en primera vuelta. Es decir, eso iría a segunda vuelta. Ahí el tema podría ser bastante más incierto.
En el caso de la fórmula de Peñalosa, Peñalosa yo lo veo es un candidato sin partido. Va a depender mucho también quién escoja de fórmula vicepresidencial y finalmente que digan lo que queda de los verdes, porque realmente progresistas es una cosa, verdes es otra. Vamos a ver qué pasa. En la izquierda yo no sé si se van a unir, han dicho que se iban a unir, que Aida con Clara, etcétera, pero realmente yo veo que lo único fundamental es que esa dispersión de fuerzas lo que va a llevar es muy seguramente a una segunda vuelta, a no ser que el Partido Conservador decidiera adherir en este mes a la candidatura Santos y ahí sí probablemente era posible el triunfo en primera vuelta. Laura, votación del Centro Democrático le da un empujón a Oscar Iván o no, y lo supera Peñalosa rápidamente a Oscar Iván. Pues yo creo que el triunfo, pues lo que ganó ayer la lista uribista sí va a empujar un poco más a Oscar Iván, que viene como muy parco en las encuestas, pero yo creo que... Parco, totalmente sí. Deslucido. Totalmente deslucido. Yo creo que el triunfo de la lista de Uribe de ayer sí le va a dar un poco más de fuerza al candidato uribista, pues que es Oscar Iván Zuluaga. Sin embargo, yo estoy de acuerdo con Alejo Vargas y es que me parece que nos vamos para segunda vuelta, a no ser que, y la aclaración última que hizo era con lo que yo iba a empezar la respuesta, que el Partido Conservador se defina pronto, ¿no? Si el Partido Conservador se define pronto y se define como parte de la coalición del próximo gobierno en el Congreso, probablemente la elección va a ser más fácil de darse en una primera vuelta. Se nos acabó el tiempo. Muy buenas noches a todos los televidentes y los invito a ver Crónicas de un Sueño, el programa que continúa en Canal Capital Televisión Más Humana. Y digamos, a ese bipartidismo que se pensaba que íbamos a llegar, o 3 o 4 partidos, creo que se mantuvo una interesante distribución, aunque la izquierda obviamente muy disminuida. El umbral mostró que es un factor de gran angustia y es un factor que acaba beneficiando a 4 grandes movimientos políticos, que son los que lideraron lejos de esto y que son los que están por encima de esa angustia, ¿no? Una alarmante abstención se presentó, 58%, es decir, de 32 millones de ciudadanos aptos para votar, solo hicieron efectivo su derecho al voto 14.200.000 personas. El voto en blanco obtuvo un poco más de 745.000 votos y los votos nulos estuvieron alrededor del 1.400.000. El registrador nacional Carlos Ariel Sánchez calculaba un efecto diferente en el nuevo tarjetón y aspiraba a bajar siquiera a la mitad la cantidad de votos nulos. Esa abstención creciente que hay implica que no hay opciones para la gente, o por lo menos la gente percibe que no hay opciones, que esa realidad de abstención tan grande está indicando que cada vez la gente cree menos en la democracia o en el ejercicio electoral al cual llamamos democracia, pero en este país es el central de la democracia. El voto en blanco se impuso en las votaciones para escoger a los representantes ante el Parlamento andino para el periodo 2014-2018. Con el 97% de las 97.400 mesas de votación escrutadas, el voto en blanco ganó y alcanzó 35.71% frente al 31.35% de votos por los candidatos inscritos. Es decir, que obtiene una mayoría simple entre un total de 6.791.398 votos válidos. Aunque aún no es claro qué va a ocurrir con la Comisión de Observación Electoral MOE y de fundaciones como Paz y Reconciliación, al Congreso llegarán nuevamente herederos de fenómenos como la parapolítica o candidatos apoyados económica y electoralmente por personas sindicadas o condenadas por algún delito. 30 senadores y 20 representantes cuestionados tendrán una curul dentro del Capitolio. La lista la lidera el partido de la U. La cartografía del país no ha cambiado para nada. Por ejemplo, en el Senado de la República la variación de la presencia del paramilitarismo y las mafias es un poquito más grande, apenas 33 según los cálculos de los expertos en la materia.
de tal manera que así y en otro tipo de medidas, es decir, la medida de la correlación de fuerzas, tampoco veo que los cambios sean demasiado grandes. El llamado centro democrático del señor expresidente Uribe no tuvo la acogida nacional que estaban sobre la cual los encuestadores y algunos analistas de opinión estaban vaticinando. Triunfó en las zonas donde el paramilitarismo ha tenido su fuerza. Los escándalos por discriminación y las recientes investigaciones por parte de la Fiscalía parecen haberle pasado cuenta de cobro al MIRA, que no logró superar el umbral necesario para mantener su personería jurídica. De 11.538.930 votos válidos, el MIRA solo obtuvo 325.034 sufragios a su favor, es decir, el 2.29%, lo cual lo deja por fuera de la conformación de este nuevo Congreso. Se iba a pensar que el umbral iba a jugar un papel muy importante, incluso el Polo, Opción Ciudadana, casi que los verdes estuvieron por debajo del 4%, al final el gran sacrificado fue el partido Mira, pero digamos no llegamos a ese La opositora hasta el momento se posiciona como la segunda fuerza del Senado, con 19 senadores y dominio en Antioquia, Bogotá, Cundinamarca, Tolima, Huila, Nariño y Bichada. Enseguida encontramos al Partido Conservador con 19 senadores y fuerza en Atlántico, norte de Santander, Boyacá y Nariño. El liberalismo alcanza 17 senadores y tiene presencia en Santander, Cauca y Putumayo. Cambio Radical obtuvo 9 senadores. Un bloque de movimientos considerados de oposición está conformado por el Polo Democrático Alternativo con 5 senadores y el Partido Alianza Verde con 5 más. Unidos, estas fuerzas consideradas como independientes tendrían 10 senadores. La Cámara de Representantes. El mapa electoral colombiano para Cámara de Representantes está conformado por el Partido Liberal Fuerza 1 de la Corporación, con 39 legisladores y presencia en Meta, Caquetá, Amazonas, Cauca y Casanare. El Partido de la U ocupa el segundo lugar con 37 representantes y presencia en Boyacá, Córdoba, Magdalena, Chocó y Amazonas. La tercera fuerza en la Cámara es el conservatismo colombiano con 27 representantes y fuerza electoral en norte de Santander, Atlántico y Tolima. El Centro Democrático pone 2 representantes de lugares como Antioquia y Bogotá. A diferencia del Senado, que maneja logísticas a nivel nacional, el trabajo legislativo y político en Cámara de Representantes estará proyectado hacia lo local y los intereses de las regiones colombianas. Pero estas elecciones estuvieron caracterizadas por varios factores. Por un lado, el Partido de la U fue la colectividad política más votada para el Senado al lograr 21 curules, logrando conservar su liderato, pero con 7 senadores menos. La llegada del Centro Democrático, que logró 19 escaños en la Cámara Alta y logró triunfar en la mayoría de los departamentos con problemas de orden público, a pesar de las advertencias de la misión política de los Andes, politóloga. Sí, señor. Politóloga. Entonces, muchas gracias, Laura, por acompañarnos. Alejo Vargas, profesor de la Universidad Nacional, columnista del Colombiano y analista político. Muchas gracias, Alejo, por muy amable, León, por la invitación. Fernando Giraldo es politólogo de la universidad, trabaja en la Universidad Javeriana y acaba de hacer un libro. Le dije que trajera la portada para mostrársela a los televidentes, para poder que se vendiera el libro, pero dice que no. Se ha anunciado mucho, pero no ha salido. Fernando, muchas gracias por acompañarnos. El libro queda pendiente, sino que no me lo alcanzaron a entregar. Sobre los partidos políticos. En Colombia, sí. En Colombia. El título es un poco largo. ¿Cómo es? Partidos políticos en Colombia, evolución y perspectiva. Evolución y perspectiva. Muchas gracias, Fernando. Y vamos a una nota de contexto para ver cosas que ocurrieron ayer en las elecciones y luego venimos al análisis. En la jornada electoral del pasado 9 de marzo, las autoridades instalaron 10.727 puestos de votación en 1.102 municipios de todo el país, atendiendo a 32.7 millones de electores. En total se presentaron 2.324 candidatos para los 102 escaños del Senado, los 166 de la Cámara de Representantes y los 5 del Parlamento Andino. Así quedó conformado el nuevo Congreso de la República. Senado. 4 partidos colombianos manejan las mayorías del nuevo mapa electoral en el Senado. Por colectividades, el Partido de la U, hoy considerado santismo, logra 21 senadores con fuerzas en zonas como Magdalena, Bolívar, Guajira, Córdoba, Risaralda y Valle. El Centro Democrático, con el expresidente Álvaro Uribe,
Muy buenas noches, bienvenidos a La Controversia, programa de la Franja de Opinión de Canal Capital. Transmitimos en directo temas de coyuntura, temas vitales del país, de la capital, y traemos siempre a un grupo de invitados, a veces protagonistas de la noticia, a veces analistas de la noticia. Hoy estamos con un grupo de analistas, con un grupo de personas que van a hacer aproximarse a las elecciones, a lo que ocurrió ayer. Y bueno, teníamos unas expectativas enormes sobre cambios importantes en el mapa político, sobre las implicaciones de estas elecciones para los temas fundamentales del país, como la paz. Teníamos unas expectativas de que algunos actores políticos iban a llegar, iban a variar, digamos, toda la estructura política del Congreso. De eso vamos a hablar. ¿Se dio eso? ¿No se dio? Y para eso tenemos unos invitados especiales. Salud Hernández Mora, periodista, columnista del Tiempo, periodista del periódico El Mundo de España. Muchas gracias, Salud, por venir. Muchas gracias a ti por la invitación. Laura Wills, ella es la directora del Congreso Visible, también es del Departamento de Ciencia Política.